$72 el barril. Con todo esto, momento de abrir nuestro primer análisis del día y, como suele ser habitual cada martes, con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues estamos asistiendo, ¿no?, a una semana en la que vamos a conocer datos importantes. Teníamos los de China, mañana, por ejemplo, vamos a conocer inflación en la eurozona, pero sobre todo estamos a la espera también de lo que va a ser la gran cita con los bancos centrales la semana próxima, cuando ya muchos estén de vacaciones. En este momento quería preguntarte, ¿en qué tiene que fijarse el inversor, José? Bueno, pues yo creo que hemos tenido sorpresas positivas la semana pasada en la inflación americana y en los precios de producción industrial americanos, ¿no?, en el sentido de que se acelera el proceso de desinflación y el mercado lo ha celebrado, ¿no? Lo ha celebrado con fuertes alzas en sectores un poco el que se verían beneficiados con un discurso menos hawkish por parte de los bancos centrales, ¿no? Hemos visto a la tecnología tirando, hemos visto incluso a bond proxies rebotando algo y no sé, hemos visto cierta celebración en cuanto a la aceleración de la desinflación, ¿no? Y vamos a ver si es suficiente un dato para que los bancos centrales cambien el guión o cambien el discurso. Yo creo que no. Yo creo que el discurso probablemente sea continuista, aunque muestren que está en el buen camino, ¿no?, y que esos datos son esperanzadores, pero creo que igual que llegaron tarde, saldrán tarde desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, muy probablemente para anclar las expectativas de inflación a medio plazo continúen con un discurso todavía expectante o todavía incierto, sin mostrar un claro mensaje de que ya se ha controlado la inflación a medio plazo y que ya está ganada la batalla, ¿no? Yo creo que un poco pues lo que podemos esperar ahora es que, a pesar de que los datos de inflación sí que van en la buena dirección, pues que los bancos centrales traten de enfriar un poco esa expectativa de bajada de tipos de interés o esa expectativa del fin de las políticas hawkish, un poco tratando de anclarlas, dichas expectativas, de forma definitiva, ¿no? Y muy probablemente, como digo, empezaron tarde el proceso de subida de tipos y probablemente pues se pasen de frenada, ¿no?, que es un poco el mensaje que hemos mandado durante todos estos meses y que creemos que la semana que viene pues irá un poco en esa línea, ¿no?, que probablemente digan que sí que es esperanzador y que va en la buena dirección esos datos, pero que todavía es pronto para echar las campanas al vuelo y que sobre todo no pueden relajarse, ¿no?, porque al final de relajarse se puede producir un nuevo episodio, ¿no? Entonces yo creo que un poco pues que probablemente vaya por ahí, ¿no?, el discurso de los bancos centrales. Más allá y con permiso de esas voces autorizadas y de la política monetaria, estamos muy pendientes de los grandes protagonistas del sector, en un momento en el que además no dejamos de ver el tira y afloja entre Estados Unidos y China. El lobby de los chips, la industria de los semiconductores, está pidiendo unas reglas claras, un análisis concreto de cuál puede ser el impacto de esa política restrictiva de Estados Unidos hacia China, poniendo ya la alarma sobre lo que puede ser una gran penalización sobre la industria estadounidense. ¿Cómo estás viendo en este punto esa política por parte de la economía estadounidense en ese tira y afloja con China, cuando por mucho que se quiere reducir los lazos, tanta necesidad hay de esas relaciones? Bueno, yo lo definí como palo y zanahoria, ¿no?, porque unos días dan palos y otros días dan premios, ¿no?, y al final tratan de hacer viajes para conciliar, pero luego toman medidas en la dirección opuesta, ¿no? Y como decía siempre, esto no es una cuestión de demócratas o republicanos, esto es un tema de América versus China, es un tema de objetivos a largo plazo y desde luego yo creo que vamos a seguir con ese, sobre todo en los productos de gran valor añadido y en los productos que son diferenciales y que permiten un desarrollo diferencial respecto a la competencia, ¿no? Y yo creo que todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de semiconductores, pues está claro que estamos en la era de los semiconductores, estamos en la era de la necesidad de semiconductores cada vez más rápidos, más eficientes para todas las tecnologías que estamos usando, y ahí es donde van a estar las mayores trabas, ¿no? Porque al final, si cercenas con este tipo de restricciones la capacidad de desarrollo de China, pues retrasa su potencial de crecimiento a medio plazo y su liderazgo mundial, ¿no? Entonces al final pues va un poco todo por ahí
y creo que va a continuar, no creo que vaya a cambiar en los próximos años, porque creo que es una lucha de largo plazo, como digo, y que no depende ni de demócratas ni de republicanos, y creo que así va a continuar, así que no espero grandes noticias positivas en ese sentido, en un momento más que la globalización se está rompiendo, que se está favoreciendo el nearshoring y la proximidad de las fábricas a zonas desarrolladas. No sé, creo que el mundo ha cambiado respecto al pasado y que esto va a seguir así, va a ser continuista, desde luego. Precisamente si hablamos de cambios, China está inmerso en ese gran cambio, la reapertura, aparte de cómo está cambiando su propio desarrollo y política económica. Hemos asistido y no dejamos de medir, ¿no?, cómo está siendo el impulso de esa reapertura que se enfría, que decepciona, pero sin embargo a finales de mes también tenemos esa cita con el Politburó, del que no dejan de descolgarse ideas de que sí realmente va a haber estímulos y que se va a apuntalar, se va a tratar de impulsar ese consumo interno, esa economía, precisamente porque además todo el tiempo señalan que van a cumplir con sus objetivos de crecimiento. ¿Cómo estás viendo y cómo estáis viendo desde Quadriga estos datos de China a la hora de perfilar la estrategia? ¿Cómo la veis? Bueno, a día de hoy es el peor mercado del mundo, ¿no?, desarrollado todo y no desarrollado, ¿no? Todos los mercados del mundo están en una fase de expansión y rebote muy fuerte y la bolsa asiática, fundamentalmente China, está con una fuerte corrección, ¿no? Y desde luego es síntoma de lo que está sucediendo, ¿no? Y al final este mismo lunes hemos tenido un dato de PIB chino muy por debajo de lo estimado, mostrando una vez más síntomas de ralentización, ¿no? El efecto champán del reopening ya pasó, duró 2-3 trimestres y ahora estamos viendo pues el parón o la ralentización del gigante asiático, que necesitará de medidas, ¿no? De momento se han ido tomando pequeñas medidas de estímulo para la economía, pero no ha habido un paquete contundente de medidas que haya permitido ni truncar la tendencia bajista de corto plazo de las bolsas chinas, ni generar una sensación de estímulo suficiente para que el gigante asiático pues salga un poco de esa fase de dudas, ¿no? Probablemente en esa reunión del buró, como comentas, pues tengan que lanzar nuevas medidas. Hoy teníamos también noticias negativas sobre uno de los sectores con los que han tratado de frenar mucho, que es todo el tema inmobiliario, ¿no? Teníamos el tema que te he oído de Evergrande, pero también teníamos a Wanda diciendo que va a impagar sus bonos, ¿no?, muy probablemente. Entonces yo creo que la economía china necesita de grandes medidas, de grandes estímulos, pero yo creo que, al contrario que ha sucedido en los últimos 15 años, que se fomentaba mucho el sector exterior, yo creo que todas las medidas van a ir a desarrollar el mercado interno y el consumo interno, ¿no? No tanto a favorecer ser la maquila del mundo, y yo creo que van a cambiar ese cambio de modelo productivo, pues estamos inmersos en él, eso tiene consecuencias para el crecimiento a corto plazo, y creo que será en esa dirección donde vayan las medidas por parte del buró de los políticos chinos en los próximos meses, ¿no? En desarrollar mucho el mercado interno, y no va a favorecer tanto a las grandes multinacionales chinas cotizadas que dependen del sector exterior, ¿no?, desde mi punto de vista. Mirando a compañías cotizadas, este jueves arranca la campaña de resultados aquí en España. Bankinter va a ser una vez más quien dé la campanada de salida. ¿Cómo enfrentáis esta campaña de resultados? ¿Qué esperas de la banca de Bankinter? Pues mira, estaba leyendo ahora mismo los resultados de SEB en países nórdicos, ¿no? Y espectacular, pues porque el margen de intereses está en un momento muy dulce, ¿no? Al final, todo lo malo, ¿qué es lo malo? Todo el tema de la morosidad, de las provisiones, pues de momento con una economía en pleno empleo en Estados Unidos y con una economía en Europa con las tasas de paro más bajas, pues hace que la morosidad esté en niveles mínimos, con lo cual la parte negativa de la subida de tipos de interés todavía está muy frenada. Sí que es verdad que creo que vamos a ver una caída en volúmenes, ¿no?, de crédito, lógicamente, pues tanto empresas como familias como todo tipo de agentes sociales endeudarse con los tipos de interés muy altos, pues no es muy atractivo, y lógicamente los volúmenes van a ir cayendo, pero la explosión en margen de intereses es tan brutal, y el decalaje que hay además desde la subida del Euribor hasta que se produce el pico en margen de intereses, pues todavía espero una explosión en resultados, ¿no?, tanto este trimestre como el que viene, ¿no? Sí que es verdad
que habrá vientos en contra, ¿no? Tendremos vientos en contra, como digo, los volúmenes que irán en detrimento y yo creo que el mercado se va a fijar mucho en los volúmenes, se va a fijar mucho en la estabilidad de los depósitos también y por ahí pueden venir los nubarrones, ¿no? Pero creo que la explosión en margen de intereses pues va a continuar y van a seguir publicando unos beneficios por acción récord en ausencia de grandes provisiones y en ausencia de morosidad, ¿no? Que al final es un poco lo que puede truncar de verdad a una entidad bancaria, ¿no? Entonces, espero que sí continúe la inercia, pero que empecemos a ver cierto deterioro en volúmenes de concesión de crédito, ¿no? Y ahí es donde va a estar un poco donde el mercado puede poner foco, ¿no? Pero bueno, de momento, como digo, creo que los vientos de cola superan a los vientos en contra y la explosión en margen de intereses va a continuar. Y luego los bancos, debido a la crisis bancaria del Silicon Valley, siguen cotizando muy lejos de una vez valor en libros, ¿no? No es el caso de Bankinter, que siempre es el que más cotiza con prima, pero el resto de entidades bancarias pues están a 0,6, 0,57, 0,65, ¿no? Y creo que en este nuevo entorno de tipos de interés la banca debería irse a 0,9 una vez valor en libros en todas ellas, ¿no? Porque estamos en un nuevo escenario de tipos de interés que ha venido para quedarse desde mi punto de vista, ¿no? Y en este nuevo escenario la banca es mucho más rentable de lo que la era en la última década. Y antes de terminar, porque creo que ya no vamos a retomar estos madrugones hasta después de vacaciones, José, quería que nos pusiera sobre la mesa algunas recomendaciones para tener en cuenta para esa cartera de vacaciones. Bueno, pues nosotros comentábamos hace unas semanas que el fondo de mercado estaba mejorando y que nos íbamos quitando un poco de los grandes valores de los índices y nos íbamos centrando en sectores más rezagados o en small caps y seguimos un poco en esa idea. Hemos incorporado en las últimas semanas mineras de oro. Pensamos que la debilidad del dólar es positivo para el oro y para las mineras de oro y en un entorno como el actual, pues creo que han despertado de un gran letargo después de una corrección muy severa y es de los sectores que recientemente hemos incorporado. Hemos subido peso en temas de tecnología, sobre todo en la parte de software. Hemos ido incorporando nombres que estaban rezagados, sobre todo en Europa, pues tipo Capgemini, tipo Atos, tipo Sopra Steria, tipo ese tipo de nombres, ¿no? Tipo SAP. Hemos ido incorporando pues nombres que una relajación de la inflación le seguirá beneficiando, ¿no? A medio plazo. Y seguimos largos de Japón, seguimos largos de bancos europeos y como digo, lo que hemos tratado es de evitar los grandes valores o pesos pesados de los índices y evitar índices y centrarnos pues en ese tipo de nombres que pensamos que tienen más potencial en el momento actual y que estaban mucho más rezagados en el movimiento, ¿no? Y pensamos que el mercado pues, va a continuar rotando de grandes blue chips hacia ese tipo de nombres más rezagados y ese es un poco lo que hemos hecho en nuestras carteras últimamente, la verdad. Pues muchísimas gracias, José Lizán, gestor de Reto Magnes y CAF en Quadriga Asset Managers. Ha sido un verdadero placer, gracias por esta temporada. Volveremos después de las vacaciones. Muchísimas gracias, feliz jornada, feliz negocio. Feliz verano a todos.